Onda Cero, Almería, 1341 onda media y 105.2 FM, la radio decana de Almería. Nos acompañan miembros del Colegio Campomar. Vamos a saludar a don Luis Suances, que es el director. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido aquí a la radio. Vienen con un proyecto muy interesante para criar peces en invernadero. Esto es espectacular, suena muy bien. Y vamos a saludar también a Alberto Urea, que es biólogo y profesor de este centro Campomar. Buenas tardes. Buenas tardes. Vienen con ellos dos alumnos, concretamente José Antonio Quintana. Buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Y Miguel Clement. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, explicarnos un poco en qué consiste esta idea. Esto fue a iniciativa de unos empresarios de Almería que estaban interesados en el cultivo de tilapias en invernadero. Y entonces, pues, desde Campomar acometimos ese proyecto con mucha ilusión para realmente dar todas las explicaciones que necesita un empresario para saber si al final es factible o no acometer un proyecto de estas características. Porque es muy novedoso y realmente se está haciendo ya en Europa. En España solamente hay una empresa que se dedica a cultivar tilapia en invernadero y nosotros pues hemos acometido ese proyecto desde todos los puntos, de la biología, de la tecnología, las técnicas de cultivo e incluso un estudio económico-financiero para ver si es viable o no ese cultivo. Es algo más que un proyecto, está funcionando ya. Efectivamente, en España tenemos ya la única empresa que se está dedicando al cultivo de peces en invernadero, que está concretamente en Adamuz, en Córdoba. Un empresario con el cual ha colaborado con nosotros al 100%. Hemos estado en sus instalaciones, hemos hecho incluso un vídeo en sus instalaciones. Y entonces ahí entra el protagonismo los alumnos de Campomar. Los alumnos de Campomar han investigado este tipo de actividad empresarial y finalmente, pues, ha desarrollado una memoria biológica y un estudio económico-financiero que se va a presentar en público en Tecnova el 5 de marzo para explicar al empresario este proyecto. Los alumnos son los protagonistas, por lo que vemos también aquí en esta historia. ¿Por qué no nos contáis en principio cómo es? Describid al oyente qué vemos dentro del invernadero. La disposición de este invernadero, bueno, pues serían unos tanques. Ya podríamos utilizarlo de cualquier elemento, podríamos hacerlo de hormigón, podríamos hacerlo prefabricado con lona, podríamos hacerlo de PVC, en fin, de un montón de materiales. Bueno, pues la instalación sería un invernadero de arco y con estos tanques introduciríamos los peces y acondicionaríamos lo que viene siendo toda la instalación para los peces, todo lo que viene siendo la maquinaria para el filtrado, distintos tanques para tener distintos tamaños de peces, separarlos por tallas, en fin, sería un invernadero. Podríamos tener todo el sistema de bombeo como un invernadero normal y corriente, pero cambiaríamos lo que viene siendo el cultivo de plantas por el cultivo de peces en estos tanques. ¿Y la investigación fue compleja, José Antonio? Bueno, no asumimos un reto importante porque, claro, no hay muchas plantas de este tipo de producción de tilapia en Europa. Tenemos algún ejemplo en Polonia, en Reino Unido. Y bueno, tenemos esta empresa que ha colaborado mucho con nosotros en Córdoba y bueno, a raíz de eso hemos podido sacar mucha información de ellos. Y bueno, el tema de, por ejemplo, el traer el alevín para luego aquí preengordarlo, engordarlo y sacarlo en fresco. Todo ese proceso tenemos que partir de sitios tan remotos como desde Holanda o desde fuera de Europa, porque si no, no encontramos el alevín, que digamos, aquí sería la semilla para empezar todo el proceso. O bien, aquí hay algún ejemplo de hatchery, que sería la planta que produce este tipo de alevín. Lo encontramos en la empresa Biosabor, de aquí de Almería, que ya está trabajando en un proyecto de hatchery y bueno, esperamos que pronto lo tengan funcionando y podamos gozar de un mejor margen de precio que traerlo desde Holanda. Claro. ¿Y aguantan mucho los peces? ¿Se mueren muchos o no? No, la tasa de mortalidad en el cultivo es muy baja. O sea, el único cuidado que tienes que tener es separarlos por tallas, porque mientras son alevines siguen teniendo genes de canibalismo. O sea, es un cultivo que aguanta muchísima densidad de peces por metro cúbico. ¿Qué es necesario para esto? Añadir oxígeno. Si tienes un buen sistema de oxigenación para el tanque de cultivo, apenas va a tener mortalidad. El invernadero nos va a hacer subir más aún la temperatura del agua. Vamos a tener algo que no tiene todo el mundo, porque las personas de Holanda
gastan muchísimo en calefacción. Bueno, como biólogo, Alberto, debe ser apasionante, ¿no? Abrir unas fronteras nuevas que desconocíamos aquí. Siempre, nosotros en Campomar lo que acometemos son proyectos que están conectados con la sociedad. No hacemos un proyecto que se quede encima de la mesa para aprobar al alumno y se acabó, ¿no? Sino que ese proyecto buscamos siempre inquietudes a nivel empresarial y por tanto no nos dio miedo el reto, ¿no? Pero que mucha gente me pregunta, ¿qué son las tilapias? Pues yo muchas veces digo, bueno, pues ¿tú te acuerdas cuando Jesucristo hizo la multiplicación de los peces y los panes? Pues ese pez. Entonces ya, pues mira, ya sí, ¿no? Un ejemplo extraordinario, ¿no? Pero ¿tiene aplicación comercial? Es decir, ¿se puede ir vendiendo ya o no? Sí, mira, realmente tiene un gran mercado. Por ejemplo, en Londres se está vendiendo 20 toneladas semanales. ¿Por qué? Porque allí hay un colectivo muy grande de personas que ya conocen ese pescado en sus países de origen, como son Sudamérica, África o Asia. Y aquí en España, por ejemplo, la empresa cordobesa ya está vendiendo 40 toneladas anuales en Madrid y Barcelona, y en fresco. Porque ahora mismo ese colectivo lo están suministrando a través de empresas de tilapia de Vietnam o China, pero congeladas. El gran reto ahora que tenemos que hacer en la sociedad española es que el español de origen pues conozca también este pescado y lo aprecie. Realmente la gente que le preguntamos que han probado las tilapias en otros países de Sudamérica les gusta. Y yo creo que, porque es un pescado muy sano, con bajo contenido de grasa, sin espinas, cuando se cuece prácticamente no tiene espinas, y realmente con unas elaboraciones gusta. ¿Y aquí los podemos ver ya en algún supermercado, en alguna pescadería? ¿O no? No, en fresco no. Y en esta jornada que vamos a hacer el día 5 de marzo, estamos intentando que se haga la primera degustación de tilapia en fresco. Vamos a ver si somos capaces, sería la primera vez que se hiciese en Almería. Habrá que ir, por lo menos para probarlo y ver el experimento. Bueno, como director, don Luis, para un centro educativo como Campomar en este caso, debe ser un orgullo, ¿no? Que haya alumnos que se presten a investigar, que se abran estas nuevas fronteras a la sociedad, implicarnos en el desarrollo de la sociedad. Es muy interesante, ¿no? Sí, desde luego. La formación profesional, como nosotros la vemos, pues lógicamente tiene que estar en relación con el mercado de trabajo y las empresas, ¿no? La sociedad, como ha comentado antes Alberto. Y la verdad es que los alumnos han respondido muy positivamente, han hecho un trabajo excelente. Y bueno, pruebas así, pues que a la propia Tecnova le ha interesado mucho el proyecto y pues nos arropan y están pues muy ilusionados a la hora de hacer estas jornadas, que yo creo que va a ser de un gran nivel. Y me consta que ya han despertado bastante, como diría yo, no admiración, sino expectación. Bueno, hablemos de esos métodos educativos tan novedosos. Bien, pues en Campomar estamos desarrollando una serie de competencias básicas que adquiere el alumnado con estos proyectos, porque no solamente aprenden el proyecto, a desarrollar un proyecto, sino van a aprender también a adquirir unas habilidades que son ahora mismo claves tanto a nivel laboral o empresarial. Por ejemplo, el alumnado trabaja este proyecto trabajando en equipo. Aprenden, por ejemplo, a hablar en público o aprenden, por ejemplo, a utilizar herramientas digitales que van a ser muy necesarias en su profesión. Por ejemplo, ellos podrían comentarte ejemplo de que ya han aprendido a hacer vídeos comerciales, han aprendido a hacer trípticos comerciales. Entonces, el que asista a esa conferencia pues va a ver realmente cómo se cultiva una tilapia en invernadero. Entonces lo va a ver con sus ojos. Entonces es que era fundamental dominar esa herramienta en Campomar. Nosotros desde hace 45 años que estamos trabajando en Almería, en Aguadulce en concreto, pues seguimos un método pedagógico que llamábamos de alternancia, la famosa FP Dual, que se oye hablar tanto últimamente, ¿no? De forma que los alumnos pues están en una permanente relación con el mundo empresarial, ¿no? Muy bien, pues no sé si queréis añadir alguna cosa más, pero a mí me parece espectacular que se investigue esto, que se practique esto, que los alumnos aprendan, que se apliquen los conocimientos a la sociedad. Así que Luis Suances, director de Campomar, Miguel Clement, alumno, José Antonio Quintana, también alumno, y Alberto Urea, biólogo y profesor de Campomar. Muchas gracias por haber contado todo esto aquí en Onda Cero. Muchísimas gracias a vosotros.